Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a exponer lo que son los hongos fitopatógenos y está conformado por mi compañero José Luis Lomelí y su servidor Luis Alberto Torres Peña. Somos del Centro Universitario de la Costa, UDG. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues su introducción de los hongos fitopatógenos, bueno, en la agricultura mundial, los hongos fitopatógenos son causantes de enfermedades de pre y post cosecha en los cultivos de hortalizas, cereales y frutas, siendo estos responsables de pérdidas económicas numerosas. Y pues el daño que ocasionan no solo se refiere a las pérdidas de producción, sino también a las pérdidas en la producción biológica, tanto en la económica y tanto biológica. Es decir, a la alteración que existe en el crecimiento y desarrollo de las plantas que hospedan estos hongos y pues principalmente pues los atacan causando enfermedades. De ahí les voy a hablar sobre pues el impacto que tienen estos hongos en las plantas. Se considera que existen más de 8.000 especies de hongos que producen enfermedades, que son los hongos fitopatógenos. La mayoría de las plantas pueden ser atacadas por algún tipo de hongo, en caso, puede ser atacado por varios hongos. Y también se sabe que en un mismo hongo fitopatógeno puede infectar pues a una o más tipos de plantas en una sola área, aunque sean de diferentes familias. La mayor parte de los hongos fitopatógenos pasan la mayoría de su ciclo de vida en la planta, que les sirve como tipo huésped, como parásito, vaya. Y otra parte en el suelo habitan en los residuos vegetales que se encuentran ahí, aunque en algunos solo se desarrollan como parásitos. Generalmente los cuerpos reproductores de los hongos se forman en las superficies de los tejidos de las plantas, que son sus huéspedes, lo cual causa que las esporas se dispersen rápidamente y fácilmente y así puedan infectar a diversas plantas que se encuentran alrededor en esa área. Aquí en los otros impactos que causan los hongos, pues, son pérdidas económicas, no solo por las pérdidas de producción de cultivos, sino cuando estos hongos invaden grandes cultivos, pues también hay una pérdida económica directa o indirectamente. También hay alteraciones en el crecimiento y desarrollo de las plantas hospedantes, son atacadas por estos microorganismos también. El efecto destructivo que tienen sobre los cultivos se debe a reproducción abundante, eh, un rápido crecimiento, los hongos tienen un rápido crecimiento también, uno de los factores. La fácil dispersión, es decir, un hongo se anda dispersando a través de eh, horas o incluso días, pero tienen una fácil dispersión. Alta capacidad de sobrevivencia a través de estructuras de resistencia también es eh, otra característica básica de el efecto que tienen los hongos en los cultivos. Bueno, aquí los géneros de hongos más comunes en las plantas, pues son la alternaria, tenemos Biotinia, Diplodia, Monilinia y la Penicillium, es otro género más comunes en las plantas. La alternaria es un género de hongos ascomicetos que se asocia con frecuencia a la pudrición y descomposición de residuos de las plantas. No se considera comúnmente como un agente patógeno de enfermedades de las raíces, pero puede provocar daños en la raíz que tiene como resultado pues la muerte de la planta. Y también pues existen como principales especies de hongos fitopatógenos de este género, eh, el cual es la alternaria alternata, pues causa infecciones respiratorias en personas con SIDA, asma, en personas de hipersensibilidad y está relacionada con
La rinosinusitis crónica también causa ti- tizón temprano en la patata y otras plantas. Y la alternaria arborescens causa debilidad en el tallo del tomate. Y por último, la alternaria arbusti causa lesiones en hoja de la conocida era asiática o nazi. De ahí Eh, está, bueno, de ahí está pues, el género Botriotina. Aparecen de forma primaria como una plaga de las flores. O sea, pudre lo que son los frutos. Además, mancha las hojas y los bulbos podridos en el campo y en productos almacenados. El hongo induce la muerte celular del hospedador y un decaimiento progresivo del tejido, afectando de la planta, de donde el hongo toma sus nutrientes. Y mi compañero les va a nombrar pues, sus especies más. sí, claro, con mucho gusto. Bueno, tenemos la brotitis cinerea, es muy polífago, es muy bastante común en las hortalizas, ya cultivos de fresas, lo que son las frambuesas, cerezas y plantas de maceta, es decir, las plantas que tenemos nosotros en nuestros hogares también se infectan de este hongo, las plantas ornamentales también. Y tenemos también brotitis cinerea en viticultura, que se conoce comúnmente como letedumbre de brotitis. En hortaliza normalmente se llama moho gris. El moho ocasiona la pérdida de racimos de la uva. Este hongo afecta principalmente a los cultivos de uva. Y aquí tenemos unas imágenes, más o menos como cómo afecta y cómo se ven estas características muy demacrantes, diría yo. Tenemos una fresa también y aquí tenemos el hongo que se disparce por todo el cuerpo. Y también aquí tenemos otros principales hongos fitopatógenos del género Diplodia. Y algunas especies son la Diplodia natalensis. El ataque de este hongo se produce por heridas de cualquier tipo, afectando principalmente a naranjas, pomelos, limones durante el periodo de almacenaje. Estos principalmente, como ya lo había mencionado, se produce en el periodo que se almacenan estos alimentos, estas frutas, ya que aquí algunos factores que les ayudan en la proliferación es la humedad y las temperaturas que estos emergen al estar almacenados. Otra especie también es la Diploria gibrela, perdón, afecta principalmente al maíz, causa la pudrición del grano, pudrición del tallo o marchitez de plántula, la plántula. Y aquí, pues en el género Monilinia, bueno, pues este hongo penetra en el fruto por las heridas de las granizadas o picaduras de los insectos, o los golpes por los picos de las aves y las mordeduras de los insectos, pues existe una diversidad. Eh, Esto se da en un clima húmedo al momento de florecimiento, favorece la aparición pues, de esta enfermedad. Los frutos se recubren entonces de una mancha marrón de puntos blancos repartidos en círculos y pues estos círculos están como ordenados. Los frutos quedan sobre el árbol y pues no se caen, sino solamente se quedan allí en la planta. Y pues existen este tipos de especies como la Monilinia fructígena, que causa la producción del fruto de manzanas, peras, ciruelas, melocotones y cerezas. Y también existe la Monilinia laxa, esta es responsable de la enfermedad del tizón, de la flor de la podredumbre parda, que infecta a muchos tipos de diferentes de árboles
frutales de hueso, como albaricoques, cerezas, duraznos y aguacates. También pueden ocasionalmente afectar algunas frutas de pepita, por ejemplo las manzanas y las peras. Y pues la penicillium eh, es un patógeno de los críticos que causa la enfermedad de mojo azul y produce podredumbre blanda como el mojo verde. El área productora de esporas en la superficie del fruto de descomposición tiene un color azul brillante y está rodeada por el micelio blanco. Y pues también existen dos tipos de especie conocidas, que la Penicillium vigitanum, también conocido como mojo verde, bueno, ya lo mencioné en su introducción. Es el tipo de lesión más común en todos los frutos críticos en post cosecha y se presentan a lo largo de todo un ciclo de comercialización. O sea que en todo el proceso de que crece la planta para su comercio. Y también existe la especie Penicillium italicum. Este produce la contaminación de los cítricos por esporas que se instalan en la piel y una vez allí segregan una enzima que deshace la lignina de la corteza abandonándola. Y sería todo de estas especies, de estos géneros. Y por otro lado, en los métodos que utilizan para el control pues, de los hongos, pues están los fungicidas, la mayoría son químicos y hay uno que otro orgánico. En los orgánicos pues se utilizan como verduras o frutas en descomposición, pero les voy a hablar sobre los fungicidas químicos. Son sustancias tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento o eliminar los hongos y mojos perjudiciales por las plantas o los animales. Todo fungicida, por más eficaz que sea, si se utiliza en exceso, perdón, puede causar daños pues en la planta. Y pues hay casos que los utilizan de más y la planta muere. Y por el otro lado están los tratamientos térmicos. Y uno de los más, o sea, conocido, que se conoce aquí en la región de Jalisco, como en la región Valles, están los invernaderos, que pues lo utilizan, pues principalmente lo utilizan eso para las plantas, pero para que no entre ningún tipo de depredador y se coma la planta. Pero también lo utilizan para, como quien dice, eliminar el hongo por el tipo de calor que pueda surgir ahí o el clima. Y otro que no es muy conocido es la aplicación de aceites esenciales. Y bueno, ¿cómo es que se infectan las plantas? Pues unas a otras. Bueno, la mayor parte de los hongos fitopatógenos pasan la mayoría de su ciclo de vida pues en la planta, que les sirve de huésped, pues como parásitos. Y otra parte en el suelo, bueno, los residuos vegetales que se encuentran ahí. Aunque algunos solo se desarrollan como parásitos, generalmente los cuerpos reproductores de hongos se forman en la superficie de los tejidos en las plantas huésped, lo que causa las esporas que se dispersen fácilmente. Y así es como, o sea, cuando las esporas se dispersan, el aire o el viento hacen que lleguen como a otros huéspedes, a otras nuevas plantas. Es como se van infectando unas a otras. Esto pasa muy normal en los cultivos como de invernaderos donde hay como arándanos o frambuesas, ese tipo pues es como más conglomerado, las plantas están más juntas, más conformes. Bueno, pues nos llegó ahora sí la etapa de la reproducción. Sí que se pueden dar por dos tipos de reproducción, tanto asexual y como la sexual. Les voy a tratar de explicar la sexual. Es la fase imperfecta, esporofítica, vegetativa,
propagativa que se da en condiciones favorables del medio ambiente. Se llama también somática o vegetativa y no incluyen unión o núcleos de células sexuales y órganos sexuales, como lo sabemos, ¿no? Y como lo hemos visto en algunas especies de plantas y de animales. También tenemos por otro lado la reproducción sexual, es la fase perfecta, gametofítica, reproductiva o de conservación. Se da en condiciones adversas mediante la intervención de gametos. Aquí se da un intercambio de gametos, tanto masculino y femenino, y esto es para formar un cigoto diploide. Hay un intercambio también de núcleos con diferente tipo de cargas, ya sea positiva, tanto negativa, y así es como se da esta fase. Es muy característico también de los helechos, algunas especies de helechos como los arborescentes. Y aquí pues tenemos la morfología. Eh, Estos hongos también van a presentar hifas, son estructuras reproductivas de los hongos. Y también tenemos los micelios, que son conjuntos de hifas, nada más así, conjunto de hifas reproductivas en este caso. Los austorios es el extremo de las hifas de un hongo parásito, simbionte o de la raíz modificada de una planta parásita. También tenemos los esclerosios. El esclerosio es una masa compacta del micelio endurecido que contiene reservas alimenticias. Un papel fundamental es sobrevivir a periodos ambientales extremos, es decir, en periodos de altas temperaturas. Este cuerpo vegetativo de los hongos, pues lo va a soportar de una forma favorable, pues. Y las estructuras propagativas son las esporas, son pequeñas unidades de propagación producidas por la mayoría de los hongos y sirven para reproducir la especie. Tenemos también las zoosporas, son estructuras flageladas móviles que producen dentro de una pared y de la estructura denominada zoosporangios. También tenemos por otro lado los esporangiosporas. Son unidades propagativas de provistas de flagelos no móviles, se forman en estructuras denominadas esporangios, los cuales estos contienen una pared muy común que agrupan a todas las esporangiosporas, perdón. Bueno, pues eso sería el final de nuestro video. Espero que les haya gustado. De nuestra parte, muchas gracias.